Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Leyendo Conmigo. Yo soy Oscar Peña y hoy les traigo el, la reseña y mis impresiones de un libro que la verdad a mí me gustó muchísimo. Sí, ya le traía muchas ganas desde hace mucho tiempo y es este libro, 1984 de George Orwell. Ahí está, para que no se vea el glare ahí de la lámpara, porque puse una lámpara aquí atrás. Este libro yo lo compré en la edición de Maple Classics. Ya les había comentado del libro de Animal Farm. Aquí, pues bueno, sí les dije, las hojas venían un poquito mal cortadas. Por ejemplo, aquí, en la página 177, podemos ver aquí abajo. Está haciendo sombra la cámara. Pero bueno, ahí se ve abajo que está un poquito mal cortada la hoja, venía doblada y venía cualquier cosita, o sea, venía más abierta, entonces hubo que meterle un poquito de tijera y después, uy, por acá, ya mero al final hay una hoja también que venía mal cortada y hubo que arreglarla un poco, que es la hoja 226, les enseño, sí. Ojalá se pueda apreciar aquí en la imagen. Venía un poquito carcomidita. Sí, entonces, pues bueno, no es lo ideal, no es la mejor de las ediciones, pero la verdad es que estoy contento con el producto final. A pesar de ese tipo de detalles, estoy contento con el producto final. La verdad es que lo importante de un libro no es la portada y cómo se ve y si se ve bonito y lo que sea. Lo importante es el contenido de adentro. Tengo una sola queja de este libro y es que hay un apéndice que se llama Principles of Newspeak, ¿sí? Los principios de la neolengua en español, que aquí no viene, aquí simplemente, ay, la novela termina en the end, ¿sí? Y no viene el apéndice. ¿Cómo sé que existe el apéndice? Porque compré la edición en español de Porrúa, sí, que viene Rebelión en la Granja y viene 1984 juntos, y ahí sí viene el apéndice. Ok, entonces por eso sé que el apéndice existe, aparte de que lo chequé en internet, y obviamente me di cuenta que aquí no venía, ya sabía que venía un apéndice, lo chequé en internet pues bueno, lo encontré en PDF, son como 15 hojas más o menos, está muy bueno el apéndice. Aquí tengo una versión de 1984 de Editores Mexicanos Unidos, sí, aquí quedó mal lo de la biblioteca porque no quedó tan funcional. Aquí está, esta es la edición de Editores Mexicanos Unidos. Aquí este libro, aún y que no diga que es la edición abreviada, este libro está abreviado, ¿ok? ¿Por qué? Porque este libro lo empezó a leer mi esposa, ¿sí? Mientras yo estaba leyendo en inglés y no venía completo, ¿ok? Había partes que no venían en este libro, que sí venían acá. Entonces, perdón, llegó el momento en el que le pregunté, ¿sí? Le pregunté si ya había llegado a una parte en específico, ¿sí? Me comentó que no y le dije, ah, caray, ¿en qué parte vas? ¿Sí? Y entonces me comentó que iba en una parte que iba después de la parte que yo le decía, ¿ok? Venía después de la parte que yo le decía y yo le dije, ya tienes que haber pasado esta parte, ¿ok? Ya tienes que haber pasado esta parte y checando el libro con mayor detenimiento nos dimos cuenta de que toda esa parte completa simple y sencillamente no venía en el libro. Perdón, entonces como les decía, checando con mayor detenimiento ese libro nos dimos cuenta de que no venía. Ya checamos la edición de Porrúa, palabra por palabra, en diferentes capítulos, en diferentes partes, en diferentes secciones del libro, por así decirlo. Y la edición de Porrúa viene completa con el apéndice y viene palabra por palabra bien traducido, tomando como base. Entonces, pues bueno, ¿de qué trata 1984? ¿Sí? ¿Y por qué me gustó tanto? Bueno, yo ya había leído, ¿sí? Malamente otra vez dejé la cosa que les iba a enseñar allá en el otro cuarto, pero yo ya había leído que el mundo actual es una combinación de 1984 con A Brave New World, ¿sí? Más bien con Brave New World de Aldous Huxley. Entonces dije, bueno, para saber si sí o si no, la mejor opción es comprar los libros y leerlos, ¿sí?
Y ya saben que yo tengo una manía de si fue escrito en inglés, el libro tiene que ser leído en inglés. Si fue escrito en francés o en portugués o en español o lo que sea, lo voy a leer en español. ¿Ok? Este libro, en este caso, fue escrito en inglés. George Orwell era británico, entonces se leyó en inglés. ¿Ok? El de Aldous Huxley también es escrito en inglés, entonces se está leyendo en inglés. En este de 1984 te habla de un sistema super ultra totalitario, ¿sí? En el cual hay un gran hermano, Big Brother, ¿sí? El país, bueno, más bien todo el continente, ¿sí? Que involucra todo América, ¿sí? Parte de África y Gran Bretaña, ¿sí? Se llama Oceania, ¿ok? Entonces, Oceania, en realidad estamos en Londres, que siempre se ha llamado Londres, sigue siendo la misma Londres de ahorita, y nuestro personaje se llama Winston. Hay un partido único que simplemente le dicen The Party, ¿sí? Y, o sea, el partido, y es la cabeza, la figura, la cara del partido es Big Brother, ¿sí? ¿Cómo era la vida antes de Big Brother? Ya casi nadie se acuerda. Winston simple y sencillamente no lo recuerda muy bien. Los viejos que lo pueden recordar ya habían sido exterminados, ya habían sido purgados. Entonces ya existen pocos recuerdos en la cabeza de la gente de cómo era la vida antes de la revolución, antes de que el partido llegara al poder. ¿Ok? Uno podría decir, bueno, pues nos vamos a los libros. Cosa muy interesante, Winston trabajaba, había 4 ministerios. El Ministerio de la Paz, el Ministerio del Amor, el Ministerio de la Verdad, ¿sí? Y el Ministerio de la Plenitud, the Ministry of Plenty, ¿sí? Entonces, Winston trabajaba en el Ministerio de la Verdad, pero parece, obviamente es hecho adrede, el Ministerio de la Verdad en realidad se trata de ocultar la verdad, ¿sí? Entonces, ¿qué se hacía ahí? Todos los libros anteriores a la revolución tenían que ser reeditados, ¿sí? O destruidos para que nadie pudiera recordar las cosas antes de la revolución. Y luego, por ejemplo, si Big Brother, si el Gran Hermano decía algo, ¿sí? El Ministerio de la Verdad tenía que hacer referencias, o sea, tenía que hacer una cross reference de todo lo que se había escrito atrás, de manera de que el Gran Hermano jamás se equivocara. Entonces, por ejemplo, la ración de chocolate por semana estaba en 30 gramos, ¿sí? Entonces, iba a haber un reajuste, ¿sí? Y ahora iba a ser de 25. La noticia tenía que ser que la ración de chocolate había aumentado a 25 gramos por semana, gracias a el Gran Hermano. Entonces tenían que cambiar las noticias y los periódicos y los libros anteriores para que dijeran que la ración de chocolate por semana era de 20 gramos y no de 30 como en realidad era. Entonces en realidad el Ministerio de la Verdad se trataba de ocultar la verdad. ¿Ok? Luego, hay unas pantallas gigantes, o bueno, yo me las imagino gigantes, porque siendo un libro, pues no sabes si son gigantes o pequeñas o lo que sea, que se llaman telescreens. Esas telescreens eran teles, entonces estaban siempre continuamente dando mensajes de apoyo al partido, propaganda, ¿sí? Pero también tenían micrófono y cámara de manera de que siempre te estaban vigilando. ¿Ok? Entonces las telescreens siempre te estaban vigilando. A mí las telescreens honestamente me recuerdan al celular, ¿sí? Ahorita vamos a eso. Entonces, pues este hombre, Winston, nuestro protagonista, el primer acto de rebeldía, él siempre había tenido actos rebeldes, pero tienes que cuidarte mucho porque simplemente el hacer una mueca que no le guste al partido puede significar que no estás de acuerdo con lo que dice el partido y hay un solo crimen, ¿sí? En realidad ya no hay crímenes, ya no hay leyes, no nada, pero hay un solo crimen que es el crimen de pensamiento, ¿sí? Que es ir en contra del partido, aunque sea en pensamiento, en ideas, ¿ok? Entonces, pues tenías que ser muy cuidadoso y no mostrar muecas de desaprobación o lo que sea mientras te estaban viendo las telescreens, que es siempre, y mientras te estaba viendo otra persona, que es también siempre, ¿sí? O te está viendo una telescreen o te está viendo una persona, ¿sí? Porque las personas también eran, pues, vaya,
se promovía el hecho de que las personas, tus vecinos, tus propios hijos, te delataran si creían que eras un enemigo del partido. Entonces, de hecho, se rompe la familia de una manera muy fea porque los niños chiquitos los ponían en una asociación que se llamaba Los Espías, The Spies, ¿sí? Que se trataba de que vigilaran a sus padres y si creían que había una señal de que estuvieran pensando en cosas contrarias al partido, que los denunciaran de crimen de pensamiento. Entonces ya ni siquiera en tus propios hijos podías confiar, ya no los podías regañar, ya no podías hacer nada, porque los niños podían delatarte con la Thought Police o la policía del pensamiento, y esa Thought Police te iba a llevar al Ministerio del Amor, en donde obviamente no te iban a dar amor, ¿sí? Era tortura y demás, ¿sí? Y a final de cuentas te iban a lo que el autor dice, vaporizar. ¿Qué es vaporizar? Simplemente hacer como si nunca hubieras existido. Te matan y borran absolutamente todos los registros tuyos que hay en el pasado, de manera de que nadie va a saber siquiera que alguna vez exististe. En ningún libro de historia va a aparecer tu nombre, tu registro de acta de nacimiento, todo va a quedar totalmente borrado. ¿Ok? Entonces, tienen una premisa muy interesante que dice, aquel que controla el pasado, controla el futuro. Y el que controla el presente, controla el pasado. ¿Por qué el que controla el presente, controla el pasado? Porque simplemente si tú controlas el presente y tienes un sistema totalitario como el que se propone en 1984, ¿sí? Pues tú cambias los libros, entonces ya el pasado lo haces tú. ¿Qué marca el pasado? Lo que sea que tú quieras que diga. ¿Qué dice el pasado? Lo que sea que tú quieres que diga. Entonces, de manera, si tú cambias el pasado y tú cambias, porque realmente el pasado, pues, vaya, yo sé que pasó y que se llevó a cabo, pero realmente el pasado vive en la memoria y en los registros de todos. La persona que haga los registros y que controle la memoria de la gente realmente controla el pasado, independientemente de si lo que sucedió, o sea, lo que de que si lo que se dice que sucedió o no. Lo importante es qué está en la mente de las personas. ¿Ok? Que está en la mente de las personas como la historia real. Y eso lo controlan las personas que escriben los registros, que escriben los libros y que controlan la mente de las personas. Entonces, si tú puedes controlar esas dos partes, controlas el pasado. ¿Ok? Tú decides qué quieres que diga el pasado, ¿no? Entonces es una premisa sumamente interesante y obviamente lo hace en 1984. En 1984 el partido controla literal todo, o sea, no puedes tener pareja salvo para tener hijos para el partido. ¿Sí? Pero no, por ejemplo, hablan del sexo. El sexo no es algo que se disfrute, está prohibido disfrutar del sexo. El sexo solamente está diseñado para darle hijos al partido. Tú no puedes tener ninguna idea contraria al partido. Vas a pensar lo que te digan que pienses. Exclusivamente eso. No puedes pensar otra cosa. ¿Sí? Vas a estar recibiendo bombardeos de propaganda constantemente porque las telescreens no se pueden apagar. ¿Ok? Y siempre vas a estar siendo vigilado, absolutamente siempre, ya sea por telescreens o por otras personas, o va a haber micrófonos entre el pasto o lo que sea. ¿Ok? Entonces es un sistema sumamente totalitario donde el gobierno controla por medio del miedo. ¿Ok? Por medio del miedo hacia la policía de pensamiento es como el partido controla la población. ¿Sí? Miedo y vigilancia total y constante. ¿Sí? Entonces, pues la gente no creía en una resistencia o lo que sea. Y obviamente controlan todo lo que... Vaya, existía lo que se llama el periodo del odio, vamos a ponerlo así. Porque se me olvidó la palabra en específico, pero viene en el segundo capítulo. En el primer capítulo, de hecho. Entonces, una vez que empiezan las cámaras, ¿sí? Las televisiones, las telescreens, ¿sí? A empezar a mostrar imágenes de Emmanuel Goldstein, que se supone que es el líder de la resistencia al partido. Todo el mundo empieza a aventarle cosas y a decirle maldiciones y a hacerle y así, ¿no? O sea, hablan de hissing y así, ¿no? Que es como los gatos de... Así, bueno, pues todo el mundo empieza y le avientan cosas y así, o sea, y tienes que hacerlo, porque tienes que mostrar tu desaprobación hacia Emmanuel Goldstein y hacia la resistencia. Y también te ponen que hay tres facciones, ¿sí? En el mundo. Está Eurasia, Istasia, ¿sí? Y Oceania. Oceania es América y Gran Bretaña, Istasia es... Istasia era
Japón, China, India y así, y Eurasia es como Rusia, Francia y demás, ¿no? Esa zona, ¿ok? Entonces, pues las tres facciones están en igualdad de poder, no se puede conquistar una a la otra, se están peleando un pedacito minúsculo en el centro, en el norte de África, norte y el Medio Oriente, ahí se están peleando, ¿sí? Por el control de esa zona pegado al Ecuador, ¿sí? Y entonces están en guerra constante, ¿sí? El libro empieza por decir con guerra con Eurasia, ¿sí? Y después te dicen que no estabas en guerra con Eurasia, estabas en guerra con Istasia. Entonces cambias todo, absolutamente todos los registros y todos los periódicos para hacerle creer a la gente que siempre estuviste en guerra con Istasia, ¿no? Porque nuevamente, el que controla el presente controla el pasado. Entonces no puedes decir, es que antes estábamos en guerra con Eurasia y estábamos en alianza con Istasia, pero ya rompimos esto, porque eso significaría que el gran hermano se equivocó. Y el gran hermano jamás se equivoca. Sí, el Big Brother jamás se equivoca. Entonces tú tienes que cambiar todo hacia atrás de manera que el gran hermano jamás se equivoca. Entonces es muy interesante ver cómo Winston, nuestro personaje, ayuda a cambiar el pasado para formar el futuro del partido. Es bien interesante y bien interesante los pensamientos que él tiene sobre la revolución, los pensamientos que él tiene sobre lo que significa la libertad, porque él dice, si el partido te dice que 2 más 2 es 5, 2 más 2 tiene que ser 5. Libertad, verdadera libertad, es poder decir que 2 más 2 es 4 sin miedo a la represalia de la Thought Police, de la policía del pensamiento. Entonces es muy interesante cómo manejan todo eso. Es bien interesante también cómo manejan la oposición controlada. Y aquí empiezan los spoilers. La resistencia en realidad no existe, ¿sí? Winston sospecha que uno de sus compañeros, ¿sí? También puede formar parte de la resistencia, ¿ok? Que creo que se llama O'Brien. O'Brien, se me olvidó el nombre, pero es O'Brien. También, creo que es O'Brien, ¿sí? Entonces, sí, O'Brien. Entonces, él sospecha que O'Brien es parte de la resistencia y entonces confía en él y le dice que está dispuesto a hacer todo, con tal de, o sea, está dispuesto a matar niños con tal de ayudar a la resistencia, ¿sí? Entonces, pues bueno, O'Brien resulta ser parte de la Thought Police, de la policía del pensamiento, una persona que le renta un cuarto en donde al parecer no había telescreens porque estaba entre los barrios de la prole, también resulta ser parte de la Thought Police. Mr. Charrington se llama él. Entonces en ese cuarto que rentaban, él consiguió una novia que se llama Julia, que también estaba en contra del partido, pero era una resistencia más como anarquista, pero sin vamos a hacer esto de resistencia, no, la resistencia la hace cada una, teniendo relaciones con otras personas y disfrutando de la vida y siendo libre a tu manera y así, ¿no? En lugar de vamos a derrocar al partido, que era lo que quería hacer Winston. Winston decía, yo ya no quiero que esto siga pasando, ¿no? Entonces se mete en ese cuartito y ahí estaban teniendo discusiones pues sobre el futuro, sobre la vida, sobre el partido, sobre todo, ¿sí? Entonces, pues bueno, después resulta que la persona que le rentaba el cuartito era miembro de la Thought Police, O'Brien era miembro de la Thought Police, O'Brien le da un libro que parece que escribió Emmanuel Goldstein, pero luego te das cuenta que no, que lo escribió, de hecho, O'Brien participó en la escritura de ese libro, y en ese libro te explica que se necesitan 3 clases sociales, que en este caso es la Inner Party, ¿sí? Que son los miembros selectos del partido, ¿sí? El Outer Party, que son los miembros que llevan a cabo la talacha del partido, y la prole, que son los operarios, y así. La prole generalmente no está vigilada, pero es una masa de gente que se preocupa nada más por comer y por las necesidades básicas. Entonces ahí me recuerda a la pirámide de Maslow, que mientras no tengas resuelta la pirámide, los escalones de la pirámide de mero abajo, pues no te vas a preocupar por lo de más arriba, ¿no? Entonces las proles, ahí residía la fuerza, porque el 85% de la población es prole, el 10% es outer party y nomás el 5% es inner party, ¿sí? Entonces decía Winston, en la prole está la respuesta, pero la prole jamás va a despertar, jamás va a reaccionar, es imposible que reaccione, porque si no puede satisfacer las necesidades básicas, no puede pensar en una revolución, en una revuelta, en levantarse en armas, no, ellos están contentos con comer. ¿Ok? Entonces te explica por qué se necesitan las 3 clases sociales.
por qué en civilizaciones anteriores se ha derrocado a la clase en control, y es porque la clase en control o pierde la voluntad de dirigir, o pierde la capacidad de dirigir, o piensa que hay víctima de ideas románticas o lo que sea, o se descuida. Entonces la clase que en realidad es clase media, la Outer Party, es la que intenta destronar y derrocar a la Inner Party, y esa se convierte en la nueva clase alta o en el nuevo Inner Party, ¿no? La prole siempre se mantiene siendo prole. Los manejas y les haces creer que van a ser nuevos ideales y lo que sea, pero en realidad la prole siempre se mantiene siendo prole. Esto es algo que también vemos en Animal Farm. Los animales de trabajo siempre se mantienen siendo animales de trabajo. Los cerdos son los que trepan y los que derrocan a los humanos, que eran la clase alta, para luego ellos volverse la clase alta, ¿sí? Dejan gente en la clase media, que ahora son los perros, ¿sí? Pero la gente, los animales de trabajo, la prole sigue siendo prole. Entonces lo explica Emmanuel Goldstein ahí, y viene una cosa muy interesante sobre la producción, porque dice, si nosotros con las máquinas podemos y somos capaces de producir más, ¿sí? Pues esa producción más, a final de cuentas, llega al pueblo. Entonces el pueblo sube su nivel de vida y es más probable que se levanten. Le estás dando armas para que se levanten y que puedan pensar por sí mismos y lo que sea. Y no se trata de eso, se trata de que la prole siempre siga siendo prole y la clase media siempre siga siendo clase media, salvo los que suban por mérito propio, ¿no? Ellos decían, no se trata de heredar, sí, no se trata de perpetuar el dominio de una sola familia de la Inner Party. No, esto no se hereda. Un miembro de la Inner Party puede tener hijos que después sean prole o que sean Outer Party. No se trata de preservar la línea de sangre, se trata de preservar la ideología del partido, y de esa manera se es eterno, ¿no? Entonces, te explica por qué otras sociedades, otras civilizaciones anteriores, la clase alta fracasó, cómo le hacen ellos para cuidarse de que no fracase. Y con eso de la producción que les decía es muy interesante, porque ellos dicen, si las máquinas nos permiten producir más, nosotros necesitamos una guerra constante, de manera de que la sobreproducción se vaya a producir armamento que en realidad no beneficia de nada a la sociedad, y es imposible que nos conquistemos entre nosotros. Entonces las tres potencias están en un régimen totalitario, las tres, ¿sí? Y las tres están usando la guerra de manera de que la sobreproducción, la sobrecapacidad de producción que tienen, la vacían en la guerra, y entonces jamás llega ese producto, esa capacidad de producción jamás llega a la población. Jamás se tienen las botas que se tienen que tener, jamás se tienen los zapatos que se tienen que tener, el chocolate que se tiene que tener, la comida que se tiene que tener, jamás se tiene. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás ocupado produciendo armamento en lugar de producir cosas que en realidad le sirvan a la población, porque no te conviene que la población tenga más poder adquisitivo y tenga más cosas y vaya subiendo de nivel. No lo quieres así, tú quieres a una clase controlada, ¿sí? Tanto media como, bueno, de hecho, los tres niveles de las clases los quieres controlados. Entonces se trata de que no llegue esa sobreproducción, esa sobrecapacidad de producción, que nunca se regresa a la población, y para eso utilizan la guerra. Está realmente muy muy interesante, es increíble lo símil, es imposible no comparar lo que estás leyendo con el mundo real. Entonces, por ejemplo, lo que les decía ahorita de los celulares, las telescreens, te dan propaganda, ¿sí? Y a la vez también, ¿sí? Te rastrean y te checan y andan con el micrófono y todo eso. Bueno, sabemos que un montón de aplicaciones prenden la cámara del celular mientras tú la estás activando, para que los anunciantes puedan ver tu reacción, tus gestos, tus expresiones faciales al momento de ver un anuncio, y ver qué también estás reaccionando a ese anuncio, ante ese anuncio. Entonces eso lo hace Instagram, está en sus términos y condiciones. Cada vez que tú estás viendo Instagram, la camarita, ellos pueden prender la cámara y ver cómo estás reaccionando ante el contenido que ellos te están mostrando, y ante los anuncios que ellos te están mostrando, de manera de que ellos puedan ofrecerte, se supone, una mejor experiencia, ¿sí? Pero debemos de estar bien conscientes de que entonces, cuando estamos viendo Instagram, estamos siendo vistos a través de la cámara, ¿sí? No sé si a través del micrófono, pero sé que a través de la cámara sí. Está en los términos y condiciones, no es algo que me esté sacando de la manga. Entonces, luego, los celulares tienen la capacidad de grabar audio, video y de transmitirlo. ¿Quién nos dice que no nos hackean el celular? A cada rato hackean gente. Sí, a cada rato hackean gente. ¿Quién nos dice que no nos hackean el celular? Entonces el celular viene a ser una telescreen, pero multiplicada por 10. Porque aparte tiene toda la información de dónde hemos estado, porque tiene GPS, tiene todo.
¿sí? Todo lo que buscamos a través del celular, por Google o por lo que sea, o a través de la computadora, a través de nuestras cuentas de Google, absolutamente todo queda registrado. Entonces ellos saben más que nosotros. Por ejemplo, Google sabe que yo estaba leyendo 1984. ¿Por qué? ¿Cómo sabe? ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo cada vez que no entiendo una palabra, la busco en el celular. Entonces ellos pueden saber exactamente que estaba busque y busque y busque y busque y busque palabras que vienen en orden secuencial en 1984. Dice, busco esta palabra y después busco esta y después busco esta y después busco esta y después busco esta. En la única obra en la que estas palabras se encuentran, esta después de esta y después de esta y después de esta y después de esta, es en 1984 de George Orwell. Entonces ellos podrían saber exactamente que estaba leyendo este libro, cuándo lo empecé y cuándo lo terminé. ¿Sí? Entonces ellos pueden saber cosas que ni siquiera yo sé. No me acuerdo la fecha exacta en la que lo empecé. No me acuerdo la fecha exacta en la que lo terminé. Pero ellos sí saben, ellos sí pueden saber. Ellos pueden saber exactamente qué libro estoy leyendo. Ellos saben exactamente qué busco en internet. Yo no estoy consciente de lo que yo busco en internet. Yo no estoy consciente de lo que yo busco en YouTube. ¿Sí? Veo lo que se me antoja ver en el momento. Yo sé que puedo ver la historia, pero ellos sí la están guardando. Y no nomás la están guardando, la están analizando. Yo ni siquiera la estoy viendo, ni siquiera soy consciente de lo que estoy buscando. Ellos sí. Entonces realmente a través de cuántas personas pasa el conocimiento que nosotros adquirimos todos los días. Pasa a través de Facebook. Facebook decide si te permite ver o bloquear algo. ¿Sí? Si te permite ver o si bloquea algo. Pasa a través de YouTube y Google. El 90% de la información que vemos lo vemos a través de YouTube y Google, que es la misma empresa. ¿Sí? A través de Facebook o a través de Twitter o Instagram, ¿sí? Instagram y Facebook es lo mismo. Entonces aquí van dos entidades, Google, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, tres entidades. Tres entidades deciden el 90% de la información que nos llega a ti y a mí, ¿ok? A través de nuestros celulares y nuestros ordenadores, los cuales también tienen cámara y micrófono, ¿sí? Esto viene a ser una telescreen, pero de veras multiplicada por 10, ¿eh? Y tienen muchísima más información de la que la telescreen tenía, ¿sí? En 1984. Entonces, ellos nos controlan también con vigilancia 100%. Aquí nomás en Monterrey hay 12,000 cámaras instaladas afuera en el tráfico y en las banquetas, que se supone que es para prevenir el delito, por la razón que sea. Sí, el caso es de que hay 12,000 cámaras. Entonces, uno no puede estar en la calle sin que esté siendo grabado. Nosotros no somos conscientes de eso como ciudadanía. Tenemos que estar bien conscientes. Y como propuesta, Adrián de la Garza, el candidato del PRI en las últimas elecciones, había propuesto poner 6,000 más. Ok, entonces iban a ser 18,000. 18,000 cámaras aquí afuera. ¿Ok? Sales de la casa a la calle y te están grabando, siempre, y no estamos conscientes. En realidad deberíamos de estarlo. Digo, yo sí estoy consciente, pero porque, o sea, vaya, pero realmente el 90% de la gente no está consciente de que está siendo totalmente y constantemente grabada cuando está afuera. Tú entras a cualquier establecimiento, Oxxo, Super 7, bancos, lo que sea, escuelas, lo que sea, tienen cámaras de seguridad. Entonces, el 99% del tiempo puede que esté siendo grabado o vigilado, ¿sí? ¿De cuál tengo duda? ¿De qué tiempo tengo duda? Del que estás en la casa. No sé si ahorita, por decir, tengan prendida la camarita de la laptop, o si por aquí me estén viendo, o por aquí por el micrófono me estén escuchando. No tengo idea. No tengo idea. Si sí lo están haciendo no me interesa, porque simplemente estoy grabando a través de la cámara y a través del micrófono. Entonces este video se va a publicar. Entonces, bueno, X. ¿Sí? Pero no, nadie nos asegura que no estén vigilándonos. Si ustedes se fijan en muchas de las conferencias y de las entrevistas que da Mark Zuckerberg, se van a dar cuenta de que Mark Zuckerberg en la camarita de su laptop físicamente la tapa con cinta. ¿Sí? La tiene tapada con cinta y tiene en el orificio, en el conector del micrófono, él tiene un cablecito conectado, trozado el cable. De esa manera no se está usando el micrófono de la computadora, se está intentando usar el micrófono que está conectado por el cable, pero al estar el cable trozado no se está viendo el micrófono. Eso a mí me llamó la atención hace muchísimos años y dije, está muy consciente Mark Zuckerberg del espionaje corporativo. ¿Sí? No quiere que le chequen ni la cámara ni el micrófono. Físicamente lo está bloqueando. Está conectando algo al acceso del micrófono y está bloqueando físicamente la camarita con un pedazo de cinta scotch. ¿Ok? Entonces, si él tiene miedo de que lo hackeen y es la tercera persona o segunda persona más rica, tercera persona más rica del mundo,
¿Sí? ¿Qué nos hace pensar que a nosotros no nos están checando? Que nosotros no tenemos nada, no tenemos la ciberseguridad que él tiene. Digo, también no somos del... Vaya, nosotros no somos interesantes para espiar. ¿Sí? Realmente, y se escucha muy feo, pero ¿quién nos querría espiar a nosotros? ¿Qué interesante hacemos? ¿Sí? ¿Me van a espiar mientras hago páginas web? ¿Me van a espiar mientras hago jugadas de fútbol americano? No es nada interesante, ¿sí? O sea, soy de cero interés para espiar. Pero Mark Zuckerberg sí debería, o sea, sí hay interés en espiar a Mark Zuckerberg. Saber cuál es el nuevo desarrollo de Facebook. ¿Sí? ¿Cuál es el nuevo anuncio de Facebook? ¿Cómo le va a ir el siguiente trimestre? ¿Qué esperan? Bueno, hay muchas cosas por las cuales es interesante espiar a Mark Zuckerberg. Y él está consciente y físicamente tapa su cámara y conecta un cable trozado al espacio del micrófono, al conector del micrófono. Se pueden ver entrevistas en su oficina en internet. No es invento, lo pueden checar ustedes en mismo YouTube. ¿Ok? Entonces, la computadora y los celulares vienen a ser una telescreen, pues eh, multiplicada por 10 realmente. ¿Sí? Esos periodos de odio en lo que todo el mundo le está echando a Emmanuel Goldstein, eso es lo que se provoca en redes sociales. Ellos controlan la opinión pública, puesto que sabemos que la prensa se controla en unas cuantas manos, la Associated Press. Todo, o sea, todo es controlado por la AP, por la Associated Press. Leas el periódico que leas, vas a ver notas de la Associated Press porque está suscrito el periódico a la Associated Press. Y eso quiere decir que se rige bajo sus normas y bajo sus políticas de qué sí se publica y qué no. Entonces, en realidad también la información que nos llega por medio de los periódicos pasa por muy pocas manos. ¿Sí? Entonces muy pocas manos en el mundo deciden todo el conocimiento y toda la información que nos llegan a ti y a mí de manera diaria. ¿Ok? Entonces, si ellos controlan la opinión pública, ¿sí? Ellos nos pueden bombardear con propaganda 24/7 a través del teléfono, a través de la computadora, a través de las redes sociales, a través de lo que ellos quieran, porque ellos la controlan. Entonces, ellos deciden lo que nosotros vemos, ¿sí? Y ellos nos pueden dar una información sesgada o imparcial, ¿sí? Yo siempre creo que nos la dan sesgada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ser imparcial es muy, muy, muy difícil. Simplemente inténtelo uno. ¿Sí? O te gusta un programa o no te gusta, o te gusta un libro o no te gusta, pero siempre las cosas son medio subjetivas. Es muy poco el análisis objetivo que podemos dar sobre un tema, ¿sí? Que estás de acuerdo con esto o no, pues es sumamente subjetivo, ¿no? Entonces, cuando un periodista escribe y se limita a escribir los hechos está bien, pero muchas veces es o sea, es bien raro leer una nota en la que solo dan los hechos y no ponen aunque sea una opinión. El brutal asesinato, ya te dijeron que fue brutal, fue un asesinato. El hecho fue que fue un asesinato, brutal es subjetivo, ¿sí? Y entonces el mañoso tal o lo que sea, pues ya le llamaste mañoso. Lo que pasó fue esto, pero ya emitiste un juicio, ¿no? Entonces es imposible, ¿sí? Encontrar un periódico que constantemente esté escribiendo artículos con imparcialidad y de manera 100% objetiva. No existe, lo he buscado, no existe, es imposible. Si por favor ustedes tienen algo, un periódico que sí digan, oye, ¿sabes qué? Es que estos sí son súper objetivos, por favor recomiéndenlo porque yo no lo he encontrado, ¿sí? Entonces... Yo creo que siempre hay un sesgo en la información que estamos leyendo y pasa por muy pocas manos. Entonces son telescreens glorificadas realmente, ¿sí? La oposición controlada que les decía, todos aquellos que crean la resistencia van a intentar buscar a una resistencia que en realidad no existe y que en realidad forma parte de la thought police. Entonces eso es oposición controlada. La oposición que pudiera surgir contra el partido en realidad va a ir a entregarse a la policía del partido. ¿Sí? Entonces eso es bien interesante y se ve ahorita en nuestros días. Se ve ahorita en nuestros días la típica frase, mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca. La oposición controlada es algo que se maneja desde hace siglos. Desde hace siglos se maneja. Creo que el príncipe, Maquiavelo en El Príncipe lo menciona. Sun Tzu en El Arte de la Guerra lo menciona. Sí, de hacerle creer que vas a hacer tal cosa, pero en realidad vas a hacer tal otra. Y así, o sea, se trata de engañar al enemigo y hacerte pasar por amigo. Sí, bueno, eso ya está. Y también
puedes engañar al amigo haciéndote pasar por enemigo de la otra persona. O sea, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Bueno, basándote en esa premisa, si tú dices, ok, el enemigo del ente A es el ente B y yo soy enemigo de ente A, déjame me voy con ente B. Pero ente B en realidad es un enemigo ficticio, está fingiendo ser enemigo para ver los enemigos de ente A, ¿sí? Que se vayan con ente B y pasarles el chisme de, oye, te van a hacer esto y esto y esto y esto. O te controlan mental y emocionalmente. O vamos a promover más odio hacia ente A, o vamos a promover menos odio hacia ente A y justificarlo un poco. Si este es el enemigo más grande, si el B es el enemigo más grande del A y el C empieza a ser enemigo del A y corre con B y el B le dice, oye, espérate, aguanta tantito, fue por esto y esto y esto. Ah, ok, está bien, no me voy a enojar tanto, porque el enemigo más, el acérrimo, el número uno, me está diciendo que acá sí lo justifican. Entonces en realidad te están controlando. Eso se llama oposición controlada y siempre ha existido, no nomás en México, en todos lados. ¿Ok? Entonces es muy interesante cómo George Orwell maneja un montón de aspectos políticos y de características que se dan en la política actual y estrategias que se dan en la política actual. Lo maneja en un libro que fue escrito antes de 1950, ¿sí? Y en realidad el camino que tomó el mundo se parece mucho. Yo creo que sí está mezclado con Brave New World. Después les voy a traer Brave New World porque no nomás nos controlan con miedo, nos controlan también con placer, como en A Brave New World. ¿Ok? Nos controlan con gratificación inmediata. ¿Por qué todo mundo quiere tener celular? Porque sientes una satisfacción inmediata cada vez que lo prendes. Cada vez que te llega una notificación, dices, alguien me habló, y vas contento a checar el celular. Ah, es tal persona, y contestas tal cosa. Me etiquetaron en una foto de Facebook y ahí vamos todos a contestar. Es una gratificación inmediata que te libera hormonas, ¿sí? Te libera también endorfinas y cosas de eso en el cuerpo y te hace sentir bien. Y para eso está diseñado el celular. El celular está diseñado, Facebook, Twitter, YouTube, todos esos. El producto eres tú. Entonces están diseñados para mantenerte pegado a la pantalla el mayor tiempo posible y que ellos te puedan mostrar la mayor cantidad de anuncios, porque así funciona el modelo de negocio de esas aplicaciones. ¿Sí? Así funciona el modelo de negocio de esas aplicaciones. Entonces, si ellos pueden captar tu atención mediante lo que sea, ¿sí? Que obviamente te van a captar la atención si tú te mantienes interesado en lo que te están mostrando. Si te están mostrando gratificación inmediata tras gratificación inmediata, hormona tras hormona, endorfinas tras endorfinas, cosa buena, satisfacción tras satisfacción, tú te mantienes viendo el celular o la computadora y estás viendo publicidad que ellos te están enviando todo el tiempo, constantemente. ¿Sí? Entonces de eso se trata, de mantenerte pegado al celular y mantenerte pegado a la computadora. No es secreto, el modelo de negocio así es. Cualquier persona que te diga que no, realmente no está entendiendo cómo Facebook gana dinero. Sí, Facebook gana dinero de los anuncios, porque a ti no te está cobrando un peso por ser usuario. Si a ti no te están cobrando un peso, quiere decir que tú eres a la persona que están vendiendo, ¿sí? En este caso tu atención. ¿Sí? Entonces, pues bueno, es interesante. Yo creo que es una mezcla de los dos libros. Por lo pronto, les traje este de 1984. Pronto les voy a traer el de A Brave New World de Aldous Huxley. Pero bueno, por mi parte es todo. Les recuerdo que en Leyendo Conmigo estamos regalando audiolibros. Tienen que darle clic al link que está aquí abajo, que se llama, es https www.leyendoconmigo.com/libros gratis, todo pegado. Entonces, métanse ahí, métanse al link que estoy dejando aquí abajo y pues van a recibir una prueba de 30 días del servicio Audible Premium Plus, el cual les da acceso a todo el catálogo de Audible Premium Plus durante 30 días, además de regalarles un libro no me acuerdo si es uno o dos libros, pero un libro cada 30 días, entonces cada mes. Entonces cuando ustedes se registren a la prueba gratuita, se les va a regalar un audiolibro que va a ser suyo para siempre, tengan o no, sigan o no con la prueba de los 30 días. Ese libro va a ser suyo para siempre. Aprovechenlo. En una de esas puede ser el libro 1984. Nomás cuídense que sea la versión completa, que no esté abreviada. Tiene que decir on a bridge version, ¿sí? On a bridge version. Entonces chequen que sea esa. Si dice abridge,
quiere decir que está abreviada. Entonces, chequen que sea la que no está abreviada. Se los recomiendo bastante. Y pues bueno, denle clic ahí al link para que los lleve a hacer la prueba. Pueden cancelar la prueba cuando quieran. Y les recuerdo, ese libro va a ser gratuito para ustedes, para toda la vida. Se va a quedar en su cuenta para toda la vida. Entonces, pues bueno, señores, por mi parte es todo. Aquí nos vemos la siguiente semana con más de Leyendo Conmigo. Hasta luego y que Dios los bendiga.